Con el módulo 6 inauguramos el plan C de la modalidad semipresencial a distancia en Ciencias Sociales Historia. Este módulo comprende un término de tiempo entre las primeras presidencias del peronismo a mitad de la década del 40 hasta los fines de la tercera presidencia allá por mediados de los 70. Es decir, que es una historia de aproximadamente 30 años, pero más allá de eso, es importante en este módulo hablar de los orígenes, ya que el módulo va a estar dividido en tres partes, aunque la primera es la más larga y la más complicada, y quizás la más importante para entender lo que vino después. Dentro de la primera etapa, que sería el peronismo, entre mediados de los 40 y mediados de los 50, las dos presidencias de Juan Domingo Perón, ese periodo lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a hablar hoy de los orígenes del peronismo y por otro lado vamos a, en el próximo video, ver el proyecto económico basado en la industrialización del peronismo y las reformas sociales que llevaron adelante y que estaban relacionados con ese modelo económico. Con respecto al resto de los temas, vamos a ver por otro lado la etapa que se inaugura a partir del año 55 con la caída de Perón, y vamos a ver toda una etapa de ilegitimidad política y de conflictos sociales que van a concluir con la última presidencia de Perón. Para hablar de los orígenes del peronismo habría que pensarlo por un lado en el contexto internacional. Antes de la década del 40 hay algunos fenómenos históricos muy importantes de destacar para poder entender los orígenes de este movimiento nacional y popular como se define a sí mismo. En la década del 20, en plena época de entreguerras, se produce en el mundo una acelerada especulación financiera, a la vez que una profunda competencia económica y por lo tanto una disminución de la demanda de productos por la crisis económica y una sobreoferta de productos industriales. Esto lleva a una crisis que se va a dar en Estados Unidos, es la crisis de 1929, una crisis en la cual en el mundo capitalista todas las acciones cayeron, se produjo una fuerte disminución de la actividad económica, se cortaron las comunicaciones, se interrumpieron la transnacionalización de los capitales y del trabajo, en el sentido de que cada país tuvo un desarrollo pensado hacia adentro. El primero de ellos fue Estados Unidos, que con el New Deal, el nuevo trato, a partir de los del 30, inaugura lo que ya se venía pensando desde algunos teóricos económicos como Keynes, que el Estado debía intervenir en la economía, ya que el libre mercado había ocasionado esta crisis de Wall Street del año 1929 en Estados Unidos. Una crisis que para la Argentina tuvo consecuencias muy importantes. Por un lado, una crisis del modelo agroexportador, una incipiente industrialización que no terminó de llevarse a cabo, pero que sí influyó mucho en las migraciones internas que se produjeron en nuestro propio país, desde los sectores rurales en crisis a los sectores urbanos, iniciando así el proceso de formación de las villas de emergencia en este país. Estos dos aspectos son muy importantes, ya que tenemos por un lado las consecuencias de esa crisis en relación a la participación del Estado en la economía, y por otro lado en relación a una nueva clase obrera
que se va a ir formando en la Argentina en los sectores urbanos marginales, que va a ser una clase obrera distinta a la que conocíamos antes, con ideas anarquistas, socialistas o sindicalistas. Ahora estas ideas van a estar sesgadas por un pensamiento que comienza a crecer a fines de la Primera Guerra Mundial y también antes de la Segunda Guerra Mundial, que es el nacionalismo que partía de la necesidad de, en algunos casos, liberarse de ciertos imperios como el austrohúngaro o el imperio alemán, y por otro lado un nacionalismo de parte de los países invasores, como es el caso de los fenómenos del fascismo y el nazismo en Europa a partir de la década del 30. Lo cierto es que estos son los orígenes, de alguna manera, que explican en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos internacionales, el origen del peronismo en la Argentina. En Argentina había habido un golpe de Estado en 1943, un golpe de Estado que había aunado a un montón de sectores, desde la izquierda, pasando por nacionalistas, liberales, conservadores y otros militares incluso, que habían terminado con la llamada década infame, una década básicamente dependiente del comercio internacional con Inglaterra. En aquel momento, dentro del ejército, que ya a partir del 30 había sido, con su primer golpe de Estado, un factor de poder importante en la Argentina, comienza a generarse un grupo, el GOBER, el Grupo de Oficiales Unidos, de tendencia más católica, nacionalista, que necesitaba volver, o que quería volver a preceptos morales más jerárquicos y tradicionales. Y en ese grupo estaba el coronel Juan Domingo Perón, y este grupo va ganando cada vez más espacio en el gobierno del golpe militar que se había dado en el 43, de tal modo que el coronel Perón, por entonces, había comenzado a tener cargos políticos como la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y luego la vicepresidencia, que le daba un poder muy importante, y que ese poder se había construido a partir del acercamiento que tuvo Perón con los sectores populares, con el mundo del trabajo. De hecho, mientras fue secretario de Trabajo y Previsión, Perón generó algunas medidas económicas muy importantes, como por ejemplo el Estatuto del Peón Rural. Pero no solamente esas medidas, sino también otras que beneficiaban de alguna manera a los sectores obreros en un proceso que después vamos a explicar, ya que el modelo económico del peronismo se basaba en la redistribución con un fuerte intervencionismo del Estado, como se estaba dando en el resto del mundo. Es así que a partir del crecimiento de la figura de Perón, hay una reacción de los sectores más conservadores, de los sectores más liberales, que veían a Perón como la expresión criolla de los movimientos nacionalistas que estaban siendo derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Alemania o a Italia, o también a la misma España. En ese sentido, Perón va a ser encarcelado en la isla Martín García por presiones de ciertos sectores del ejército y ciertos sectores de las decisiones económicas, y el sector obrero va a generar una movilización muy importante, en realidad para el 18 de octubre, pero por la urgencia de la situación y esa movilización se da el famoso 17 de octubre del año 45, donde piden por la liberación de Perón, y allí Perón le es concedida la promesa de poder presentarse como candidato a presidente y que haya elecciones. En esas elecciones, quienes se van a postular
en contra de Perón, la Unión Democrática, que va a llevar como candidato a presidente a dos radicales, a Morín y Mosca, pero que va a aunar a socialistas, comunistas, liberales, conservadores, parte de los más importantes empresarios del país, y además una figura importante que va a ser Braden, el embajador de Estados Unidos, que va a apoyar a este sector en contra de Perón. Y la estrategia del Partido Laborista, que fue el partido con el cual Perón se presenta a las elecciones, consolidó una consigna, Braden o Perón, que definitivamente fue muy importante a la hora de ganar esas elecciones con el 52% de los votos. Y digo importante porque justamente en ese punto el Partido Laborista, lo que después va a ser el movimiento peronista, aprovecha el creciente sentimiento nacional o nacionalista que se daba en todas las partes del mundo y particularmente en este país, y a partir de esa consigna establece cuáles son los enemigos del pueblo argentino según Juan Domingo Perón. Es así que las elecciones de 46 lo encuentran ganador, y a partir de allí va a generar un gobierno que, como veremos en el otro video, va a ser muy importante, muy decisivo en lo que es la historia posterior de la Argentina que llega hasta hoy.